Hola inversores, hoy vamos a ver una empresa conocida en todo el mundo, Coca-Cola. Antes de empezar, como siempre, un pequeño aviso. Este video no es recomendación ni de compra ni de venta, solo es la opinión de un inversor particular. Antes de operar, analiza la información y saca tus propias conclusiones. También puedes consultar a tu gestor o a tu asesor financiero de confianza. Todo el mundo conoce Coca-Cola, pero si nos vamos a la página de la empresa, nos cuentan un poco su historia, cómo empezó en la década de 1880 y cómo fue creciendo década a década con muchos momentos especiales, como por ejemplo la creación de la famosa botella de vidrio y por supuesto la creación de la imagen de Santa Claus o Papá Noel, que ya existía antes, pero que los anuncios de Coca-Cola lograron estandarizar de alguna forma, así que cuando dicen que Coca-Cola creó Papá Noel es verdad a medias. No inventaron el concepto, pero sí que diseñaron un personaje que ahora todos reconocemos como Papá Noel. Y así la compañía fue creciendo, internacionalizándose y también fue creando nuevas marcas como Sprite y se convirtió en una de las empresas internacionales más conocidas, más apreciadas y uno de los productos más difíciles de copiar. Por ejemplo, Coca-Cola es una de las pocas marcas que las marcas blancas de los supermercados no pueden desbancar fácilmente con sus propias creaciones. Y si nos vamos al listado de Forbes de las marcas más valiosas del mundo, Coca-Cola todavía está ahí en sexta posición, detrás de Facebook y de todas las tecnológicas. Pero es la primera empresa no tecnológica dentro de este ranking. Dentro de las marcas más famosas de Coca-Cola, pues está por supuesto Coca-Cola, Fanta, Aquarius, los cafés Costa, Sprite, Schweppes y muchas otras. Ahora nos vamos a ir a las cuentas de Coca-Cola, concretamente a los resultados 2023, para ver un poco cómo va la empresa, cuánta deuda tiene y a qué precio podría ser interesante comprar Coca-Cola. Nos vamos a esas cifras y vamos a ver la cuenta de resultados. Vemos que ha crecido un 6% entre 2022 y 2023, pero puede ser interesante remontarnos un poco más e ir a ver la facturación en 2019 para ver sobre un periodo de tiempo un poco más largo cómo se está comportando Coca-Cola. En 2019 facturaron 37.266 millones de dólares. Y vemos que entonces han crecido a una media del 5,3% anual entre 2019 y 2023. Cierto es que entre medias estuvo la pandemia y que la parte de Coca-Cola que se vende en bares y restaurantes se vio bastante afectada en los años 2020-2021. Pero después no hubo un crecimiento masivo para compensarlo. O sea que es un crecimiento medio de un 5% anual más o menos. Si nos vamos al beneficio por acción, vemos que en 2023 registraron un beneficio por acción de 2,47 en crecimiento del 13%, que es muy bueno. Y si nos vamos al 2019, vemos que en aquel entonces el beneficio era 2,07, lo que significa un crecimiento anual del 4,5%. De nuevo, tenemos esta idea del 5% anual, más o menos. Y si nos vamos a los cash flows, vemos cómo Coca-Cola ha generado pues un 5% más también de cash de sus actividades operativas. También es interesante ver cómo usan el cash flow, especialmente para ver cuánto gastan en invertir, más de 3.000 millones, y también cuánto gastan en recomprar acciones, 2.000 millones, y en pagar dividendos, casi 8.000 millones. Ahora vamos a ver un poco la estructura del balance, en particular la deuda de Coca-Cola. En 2023 tuvieron una deuda neta de 28.000 millones, que podemos calcular con la deuda a largo plazo y el resto de la deuda, a la que vamos a restar el cash que tenía la empresa y también restaremos unos productos financieros que también se pueden transformar en cash muy rápidamente. Vemos que la deuda era de 28.000 millones y el EBITDA fue de 12.400 millones. El EBITDA lo podemos calcular cogiendo el operating income y sumándole las depreciaciones y amortizaciones. Si hacemos el cálculo, nos sale un ratio deuda neta EBITDA de 2,28, que es un poquito elevado, no es muy elevado, pero bueno, sería mejor si estuviese por debajo del 2. Así que Coca-Cola es una empresa con cierta deuda, no es una empresa que tiene una deuda baja, tampoco la tiene muy alta, pero quizás sería mejor pues tenerla alrededor de 1,5, 2, por ahí.
Y como referencia, pues es prácticamente lo mismo que en 2022, donde si hacemos el mismo cálculo nos sale 2,26 de ratio. ¿Y qué dividendos paga Coca-Cola? En febrero anunciaron que iban a subir nuevamente el dividendo. Coca-Cola es una empresa que se caracteriza por subidas recurrentes del dividendo y esta vez lo pasaron a $0,485 por acción y por trimestre, lo que significa un dividendo anual de $1,94 por acción. Si lo comparamos con los 2,47 de beneficio por acción, es un payout de casi el 80%, que no es muy alto, pero quizás sería mejor tenerlo alrededor del 60-70%. Y quizás es que Coca-Cola tenga cierta presión por subir el dividendo siempre y a lo mejor pues por eso no está reduciendo la deuda como podría quizás. De todos modos, no hay ningún problema en pagar un payout de casi el 80% a una empresa como Coca-Cola, que en general está bastante saneada. Ahora vamos a ver un poco la evolución en bolsa de Coca-Cola, que vemos que ha tenido varias épocas de fuerte crecimiento. Entre el final de los 90 hasta el principio de los años 2010 estuvo en un periodo lateral bajista y desde entonces ha vuelto a crecer, pero pues con épocas de altibajos, pues, por ejemplo la pandemia u otros eventos. Si vemos en los últimos 5 años, vemos pues una tendencia, digamos, de crecimiento primero y luego en los últimos años bastante lateral, ¿no? Y el crecimiento se debió sobre todo a la recuperación después del COVID, pero si comparamos con los máximos que hubo en 2020, podríamos decir, si no hubiera pasado el COVID, estaríamos en una evolución más bien lateral, ¿no? Entre los 50 y $60 sin mucha progresión. Y si miramos los últimos 12 meses, la cotización ha ido bajando, pero ha habido varias épocas y ha habido una bajada bastante importante que comentaré más adelante. Si miramos, ha estado entre los $51,55 por acción y un máximo de casi $65. Entonces, como vemos, esto es un PER de más o menos 24 veces. Por cierto, tengo un video que explica qué es el PER, te lo dejo por aquí. Y a este precio, pues la rentabilidad por dividendo es de alrededor del 3,3%, que no es muy elevada, sobre todo para una empresa que está creciendo más o menos al 5%. Si estuviera creciendo al 10%, pues podría estar bien, pero al 5% es un poco insuficiente. Si empiezas con esa rentabilidad del dividendo, pues vas a tardar bastante en conseguir una rentabilidad más interesante del 5, 6, 7%. Entonces, a mí, y destaco, esa es mi opinión, te recuerdo el aviso del inicio del video, a mí, como inversor particular, a mí a $58 me parece cara. Me parece cara para invertir a largo plazo. Por lo que te he comentado de que la rentabilidad por dividendo sería baja y que tardarías bastante en conseguir una rentabilidad por dividendo correcta. Entonces, ¿a qué precio se podría comprar Coca-Cola? En mi opinión, para comprarla no habría que pagar más que un PER de 18 a 20. Y eso es tomando en cuenta que Coca-Cola es una empresa muy famosa, muy estable, muy conocida y que por esos motivos se está pagando un sobrecoste. Si en lugar de ser Coca-Cola fuese una empresa de alimentación o bebida mucho más pequeña, mucho menos conocida, mucho menos estable, que estuviera creciendo al 5%, probablemente le daríamos un PER de 10, 12, entonces 18 a 20 es porque es Coca-Cola y porque va a ser difícil comprarla mucho más barato que eso, porque es una empresa muy famosa, muy estable, con mucha demanda de inversores, etc. Entonces, esto nos daría un precio de alrededor de $44.50 a $49.50, o sea, $50 para redondear. Y una rentabilidad por dividendo inicial de entre 3,9 y 4,4%. ¿Hay oportunidades de comprar Coca-Cola a este precio? Pues las ha habido. Durante el COVID, aunque obviamente este tipo de eventos no es muy habitual, pero ya hemos visto con lo que pasó con Ucrania o lo que puede pasar en una crisis económica, que muchas veces cuando hay miedo bajan las cotizaciones de todas las empresas, incluso las más famosas y establecidas como Coca-Cola. Entonces, podría volver a pasar que por un pánico, por cualquier evento internacional,
Coca-Cola bajase a precios mucho más asequibles. Y también estuvo hace unos meses el tema del fármaco contra la obesidad. Y si vamos a ver el gráfico del último año, ves como alrededor de octubre la cotización de Coca-Cola cayó de forma bastante pronunciada. De hecho, a pesar de lo que te estoy comentando ahora, yo hice una mini compra de Coca-Cola a $51 y un poco más, alrededor del mínimo. Tuve un poco de suerte porque no suelo acertar mínimo, pero en este caso compré muy poquito con la idea de pillar sitio, ¿no? Y decir, bueno, si baja más, compraré más. Compré muy poco, pero no ha vuelto a bajar. El caso es que en ese momento era porque habían salido unas noticias sobre la efectividad de un fármaco contra la obesidad, creo que era de Novo Nordisk. Entonces el mercado se volvió, como muchas veces, irracional y hubo muchas ventas de empresas como McDonald's, Pepsi, Coca-Cola, empresas de dulces, etc. Y después la gente pensó, bueno, espérate, a lo mejor es que la gente va a seguir consumiendo esos productos a pesar de que haya un fármaco contra la obesidad. Y en cuestión de semanas se recuperó la cotización de esas empresas. Es decir, que siempre pueden ocurrir cosas que harán que la cotización de una empresa concreto caiga y se ponga en unos precios mucho más interesantes para invertir a largo plazo, aunque esta empresa sea tan famosa y tan demandada como Coca-Cola. Y ahí quiero recordar la importancia de la paciencia. Te hice un video no hace tanto sobre este tema, que te invito a verlo, y lo enlazo por aquí, porque nunca hay que obsesionarse con una empresa en particular. Hay muchas empresas muy famosas que suelen estar muy caras. En este caso, pues te hablo de empresas similares a Coca-Cola, Nestlé, también alimentación y bebidas, ¿no? Pues tampoco está barata. Está un PER 22, está quizás un poco más barata que Coca-Cola, cotiza por 250.000 millones de francos suizos, o sea que es de un tamaño parecido a Coca-Cola, y seguramente la problemática para Nestlé será parecida. Empresa muy famosa, muy conocida, muy consolidada, que todo el mundo quiere tener en cartera y por lo tanto suele estar más cara de lo que se merece. Procter & Gamble, otra empresa un poco más grande en capitalización que Coca-Cola, también muy demandada con marcas muy conocidas en el sector de la cosmética y demás, también suele estar fuera de precio. No la tengo estudiado tampoco, pero la última vez que miré por encima está muy fuera de precio. Tesla cotiza a PER 35, pero es que hace nada estaba cotizando por el doble o por el triple. ¿Está a buen precio? Pues no lo sé. Seguramente tendría que bajar más todavía para dar oportunidades, pero como además no paga dividendo, pues yo no la suelo seguir mucho. L'Oréal, empresa pues de un tamaño parecido a Coca-Cola, también muy conocida con marcas súper potentes, está a PER 38 y da una rentabilidad de dividendo de 1,5. Y finalmente quería hablar de Microsoft para que veas la diferencia de tamaño en bolsa entre una tecnológica enorme como Microsoft y una empresa tan grande como Coca-Cola. Es que Microsoft vale más de 10 veces Coca-Cola en bolsa. Luego podríamos discutir de si está cara o barata, etc. Pero la diferencia de valoración entre las empresas tradicionales y las tecnológicas es tremenda. Pero quiero volver al punto que estaba diciendo, es decir, que no te obsesiones. Muchas de esas empresas que he citado dan pocas oportunidades para entrar, pero las dan. En algún momento sale alguna noticia o hay algún problema en la empresa que hace que se produzcan muchas ventas y se puede entrar en esas empresas. Porque haya una crisis internacional o porque hay una crisis específica en torno a esa empresa. Por ejemplo, no hace tanto, hace un año o dos, Facebook estaba cotizando por 3 veces menos que ahora. Porque había juicios, había cosas. Es decir, que hay que tener paciencia y comprar las empresas interesantes cuando los demás no las quieren tener y cuando los demás están vendiendo. Porque si compras para largo plazo, te interesa comprar lo más barato posible. Espero que este video te haya parecido interesante. Si ha sido el caso, dale un me gusta y no dudes en suscribirte al canal. Publicaré pronto otro video y hasta entonces vamos haciendo camino poco a poco como el caracol inversor. Hasta luego.